bienvenidos al banquillo, gracias por seguir con nosotros. Hoy vamos a hablar de la actividad política desde la óptica del Consejo Nacional Electoral, cómo se están preparando. Estamos a tiempo de llevar a cabo un proceso transparente y creíble por el pueblo hondureño. Nos acompaña la abogada Rixi Moncada, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Abogada, gracias por estar con nosotros. Está todo a tiempo en este momento, a hoy 27 de mayo. Un gusto saludarla. Muchas gracias, Chendo, por la invitación a compartir esta noche informaciones que creo que son del interés de la sociedad en general, de cara a los procesos democráticos que debemos apoyar permanentemente en búsqueda de mejores alternativas, especialmente frente a las crisis que está enfrentando la mayoría del pueblo hondureño, agravada por las condiciones sanitarias del COVID-19. Gracias por la invitación. Abogada, ¿cómo están los traslados de recursos? ¿Va a ser fundamental contar con los fondos para enfrentar, en principio, este proceso primario e interno, y después vendrá el preparativo para las generales? Lo primario, ¿cómo lo están manejando a nivel del órgano electoral que tendrá su primera prueba de fuego en el primer trimestre del 2021? Bueno, Chendo, como usted dijo, como usted pregunta al inicio, están preparándose, ¿cómo están? Creo que es fundamental en las condiciones en que se encuentra el país, que la sociedad, el pueblo hondureño en general, los partidos políticos estén convencidos de que este proceso electoral marcará el destino, marcará la vida, marcará el orden democrático del país, marcará la democracia. Después de 10 años de estar en la batalla permanente por provocar cambios, con la institucionalidad derrumbada, con la credibilidad en piso después de un golpe y 2 fraudes electorales, el cambio de estructura electoral, la nueva integración del poder electoral en el país, sin lugar a duda que representa expectativa. Pero hay 2 elementos fundamentales en este cambio estructural, político, electoral, que se da a partir de la reforma constitucional. El primero es que es imposible ir a elecciones sin un listado de electores, sin un censo nacional electoral. Tanto el censo nacional electoral como la cédula de identidad son 2 documentos que no son propiedad de una persona en particular ni de una institución en particular. Son 2 documentos propiedad de los hondureños, de los ciudadanos. Son 2 documentos fundamentales para el ejercicio de la democracia. Son 2 documentos fundamentales para procurar y para enfrentar ese gran desafío, que son los procesos electorales 2021, y no cualquier proceso electoral, sino procesos electorales como los está esperando el pueblo hondureño, procesos electorales limpios, libres y transparentes. Entonces, ese es un elemento fundamental. Del tema presupuesto, de cómo se está trabajando en ese ámbito. Lo fundamental, lo primero, son los documentos. Lo siguiente es toda la organización de los partidos políticos y de los candidatos, y además, en su caso, las inscripciones de partidos que están en proceso y que han manifestado su intención para participar en el nuevo proceso electoral. Y fundamentalmente, que la población en general también comprenda que un proceso primario, aunque inicialmente se plantea con la participación de 3 partidos políticos, pero un proceso primario marca el proceso general, porque es desde donde arranca toda la identificación de los electores
el uso de la nueva identidad y la práctica con toda la logística electoral de cara al proceso general. De ahí entonces la importancia fundamental de referirnos permanentemente al censo nuevo y a la identidad nueva, de rechazar permanentemente el censo viejo y la identidad vieja, porque ninguno queremos procesos electorales fundamentados en documentos que sirvieron para propiciar los fraudes de 2013 y de 2017. Abogada Moncada, ¿cuál ahí debemos comenzar? Sí, abogada Moncada, ¿cuál es el punto clave para la presidenta del Consejo Nacional Electoral en este proceso electoral? Acudir a una elección solamente con una identidad, que en este caso sería para marzo del 2021, con el nuevo documento, el documento nacional de identificación, o utilizando las dos identidades, porque esta es una posibilidad que ahí está aún, o el tiempo es suficiente para agilizar el proceso y tener un documento único. Esa posibilidad de cara al pueblo hondureño, de cara a la sociedad y de cara a los partidos políticos, declaro a través de su programa, Chendo, que debe descartarse. El pueblo hondureño debe rechazar cualquier intento de llevarnos a un proceso electoral con el censo viejo y con la identidad vieja, o mezclado el censo viejo con una parte de nuevos ciudadanos enrolados, o una parte de personas con identidad vieja y otra parte de personas con identidad nueva. Desde el año 2013, en la Casa de las Naciones Unidas, los partidos políticos se comprometieron a la emisión de un nuevo censo nacional electoral y de una nueva tarjeta de identidad. De 2013 a la fecha han transcurrido 7 años. Desde la presidencia ratifico que el Consejo Nacional Electoral no debe iniciar ningún proceso sino asegurándose que el primer elemento fundamental para unas elecciones limpias está constituido por el nuevo censo y la nueva tarjeta de identidad. Y yo creo que hay tiempo, y es el llamamiento y es el planteamiento que hemos hecho al Registro Nacional de las Personas. Si el registro tiene la obligación constitucional y legal de hacer el proceso de enrolamiento y emitir la nueva tarjeta de identidad, el Consejo que administra y que conduce y que regula todo el proceso electoral, está en el deber y está en la obligación de advertir esos peligros de cara a ese primer elemento de todo proceso electoral, que está constituido por el Censo Nacional Electoral, de donde se extrae el listado de electores y de donde se desprende luego toda la logística electoral. ¿Qué es toda la logística electoral? Bueno, ¿cuántos centros de votación o cuántas juntas de votación se van a instalar en todo el país? ¿Cuántas mesas electorales receptoras? ¿Cuántos custodios? ¿Cuántos equipos electrónicos? Por eso, nuestra apuesta ante el Pleno del Consejo es una propuesta integral de 10 puntos, de los cuales a nivel de Pleno se han aprobado 3 y estamos a la espera del pronunciamiento de los 7 puntos restantes de cara a unas elecciones limpias, no unas elecciones con doble identidad. Una sola identidad. Es decir, aquí el registro... Censo Nacional Electoral. Abogada. El censo concentra, según el histórico evaluado de los procesos 2013 y 2017, el 30% del fraude. Y la gente lo sabe.
Entonces es obligación y deber del Consejo involucrarse y apoyar para que ese nuevo censo y esa nueva identidad puedan estar listos para el proceso electoral primario del domingo 14 de marzo de 2021. Y esa es nuestra preocupación y eso es lo que hemos manifestado en lo interno del Pleno. Es decir, aquí el Registro Nacional de las Personas no tiene excusa por aquello de que por asuntos de la pandemia se suspendieron visitas in situ a lugares donde se iba a proceder a los registros. Quizás una vez registrándose la convocatoria el 13 de septiembre de este año, habrá ese periodo de septiembre 13 a marzo 13 para documentar al pueblo hondureño sin ningún tipo de obstáculo. Bueno, las alarmas se encienden para la presidencia del Consejo, asumiendo nuestra responsabilidad en razón de que el Registro Nacional de las Personas, la primera fecha que nos dio para iniciar el enrolamiento y que también la dio públicamente fue el 2 de febrero. Pero el 2 de febrero no ocurrió ese inicio. Hubo problemas con los kits, hubo problemas de orden técnico, hubo problemas de diversa naturaleza, entiendo yo, ya por los efectos de la pandemia en China. El tema o la conclusión es que ese proceso no inició el 2 de febrero. Es que esperamos nosotros que encuentren las alternativas para que podamos garantizarle al pueblo hondureño elecciones limpias. No es cierto que el Consejo no tenga absolutamente nada que ver en el tema censo. ¿Cómo no vamos a tener que ver en el tema censo? ¿Y cómo no nos va a interesar el tema censo? No queremos salir con la convocatoria que va a quedar ya lista desde este año de esta presidencia, salir con una convocatoria para decirle a la gente que vamos a ir al proceso con el censo del fraude, que vamos a ir al proceso con una identidad vieja donde ni siquiera nos reconocemos a nosotros mismos, porque son fotografías de antaño. O sea, debemos ir con la seguridad, con la certeza que las elecciones serán convocadas bajo un censo nuevo, bajo una identidad nueva. Muy bien. Y ese elemento, por mucho que digan, es el primer elemento y esa le debemos sumar. No queremos inscritos las personas fallecidas, ni queremos inscritos los migrantes que en la segunda o en el último y penúltimo proceso no ejercieron el sufragio, pero fueron otras personas por medio de ellos a ejercerlo. Y se nos queda de lado el otro tema que tiene que ver con los traslados electorales. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo de repetir el evento de 2017, donde más de 20 personas jóvenes perdieron la vida, donde cientos de personas fueron perseguidos porque estaban en las calles defendiendo el principio de soberanía popular. Un voto, una persona, un voto. Esa debe ser nuestra meta. Y eso pasa por el nuevo censo y la nueva identidad. Muy bien, está con nosotros al banquillo la abogada Rixi Moncada, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Me habla de un protocolo de 10 puntos. Se han discutido 3 y hay 7 pendientes. ¿Cuáles son esos puntos que aún debe hablarse sobre ellos para llevar el proceso en paz, abogada? En el marco de la pandemia, hemos hecho nosotros nuestra propuesta para unas elecciones limpias, libres y transparentes. El primer punto de la propuesta pasa por respetar íntegramente las fechas de convocatoria y de celebración de las elecciones, tanto primarias como generales. En ese punto no tenemos discordia, ha sido prácticamente aprobado por consenso en el Pleno. El segundo punto
pasa por ofrecer al Registro Nacional nuestro apoyo, pero a la vez demandar del Registro Nacional de las Personas su plan alterno ante los retrasos ocurridos y ante el desfase del proyecto Identifícate. Yo aprovecho este programa que llega a cientos de hogares esta noche para recordar al Registro Nacional de las Personas que estamos a la espera, que nos compartan ese plan alterno, esa recalendarización, porque el CNE deviene en el deber y la obligación de estar informado de cara a lograr ese primer objetivo para unas elecciones limpias, que son nuevo censo y nueva identidad. Ese es el segundo punto, y en ese punto también hay consenso en el Pleno, en el sentido de apoyar el registro, pero demandar también que compartan y que nos hagan conocer ampliamente ese plan y esa recalendarización. El tercer punto está constituido por la propuesta de una ley especial que pueda regular no los tiempos de las elecciones, sino los tiempos para llevar al CNE el censo provisional y luego el censo definitivo, los tiempos para los reclamos, los tiempos para los traslados. Entonces ahí aprobar que se apruebe una ley especial cuyo borrador está totalmente listo. Una cuarta propuesta, quizá de las más importantes, es la instauración del voto electrónico en las 20 ciudades de mayor carga electoral en el país. Estas 20 ciudades representan 3 millones de votantes. Desde ahí, las personas podemos votar, podemos ejercer el sufragio con las medidas y las seguridades desde un teléfono celular o desde una computadora. Y hemos planteado en esta propuesta que si el dinero y el capital en el mundo entero se manejan de forma electrónica, no puede haber obstáculo para que se implemente a través de los expertos, de los científicos, de los técnicos que conocen bien la materia, el voto electrónico en las 20 ciudades principales que engloban alrededor de 3 millones de votantes. La siguiente propuesta, menos importante, en garantía de las elecciones limpias, la huella dactilar, es constatar que cada votante, sea de manera electrónica o sea de manera presencial en los sitios donde no hay acceso electrónico, cada votante pueda ser constatado por medio de sus huellas, ubicando los aparatos electrónicos correspondientes en cada centro electoral o en cada junta receptora de votos. Luego, pues hay que reacondicionar. Otro punto importante de la propuesta, reacondicionar todos los proyectos electorales que están en elaboración desde que asumimos la presidencia a la situación actual de pandemia. Abogada Moncada, la voy a interrumpir. Sí, abogada, le interrumpo en este tema de la tecnología por el voto electrónico que se está planteando implementarlo y la huella dactilar, que es punto clave en este proceso. ¿Qué tanto han avanzado en la socialización de ello y qué de los costos? ¿Cómo están los recursos? ¿O se va a recurrir a apoyo de países amigos para que faciliten equipos que ya se han utilizado en sus elecciones, que se certifique y se valide la legalidad del mismo y tener este ensayo de cara, ¿sería la primaria o estamos pensando en función de la general? Tiene que ser en la elección primaria, Chelo. Y la propuesta está planteada justo para iniciar el proceso de investigación y el planteamiento ya final. Si usted me pregunta si conozco de experiencias, claro que conozco de experiencias y hemos ocultado esas experiencias en algunos países. Pero la propuesta está planteada justo para que, discutida y aprobada,
tanto el voto electrónico como la huella dactilar, pueda dársele paso a un proceso de socialización. Las dos propuestas conllevan una sola visión, y es la garantía de las elecciones limpias. Sí, en la medida que tenemos más elementos garantizadores del voto de cada persona, en esa medida tendremos un proceso pues con mayores seguridades y con mucha mayor legitimidad, o digamos con legitimidad, porque si hablamos del proceso 2017 y 2013, son procesos totalmente viciados. Son procesos en donde los resultados electorales claramente no responden a la voluntad del pueblo expresada en las urnas en ellos mismos. Sí, vamos a los otros puntos que están pendientes. 4 de ellos en el marco de esta propuesta del Consejo Electoral que debemos decir deberá ir a discusión en el Congreso de la República para su vigencia. Bueno, hemos avanzado dentro de los puntos también de la propuesta. Hemos avanzado como Consejo en aprobar una política para todas las compras y contrataciones. Y esa política para las compras y contrataciones es una política que va de mano de la transparencia al 100%, de procesos de compras a través de licitaciones públicas nacionales e internacionales. Pero para ello también hemos aprobado la creación de una unidad especial de compras y contrataciones. Aquí estamos hablando del manejo de los recursos. Esa unidad está creada y está creada hace ya bastante tiempo, pero esa unidad no ha podido ser integrada. Porque ahí, debo decirlo también con franqueza, no tengo el apoyo de los dos consejeros. Desde noviembre del año anterior hemos venido batallando con distintas propuestas orientadas en esta vía, ya tiene que ver con la ejecución, una vez que usted tiene todo el plan de elección. Y esta propuesta entonces de integración de esta unidad de compras y contrataciones de forma transitoria para la ejecución transparente de los recursos es una más. Integrarla de inmediato. Se puede avanzar ya en el trabajo diseñando bases, diseñando una serie de procesos que son prioritarios, sobre todo porque ahora tenemos ciertas limitaciones para trabajar. Lo estamos haciendo por estas vías, pues por vía electrónica, por vías telemáticas. ¿Y cómo se integraría representante de cada uno de los partidos con representación en el Consejo Electoral, con notables independientemente del sentimiento político que tengan? ¿Cuál es la propuesta de este punto que usted me dice que lo planteó, pero que no tiene el respaldo de los otros concejales? ¿Va a ir aún así con este caso al Congreso? Yo espero tenerlo pronto. O sea, está aprobado. Tengo un respaldo a la presidencia al 50%, porque está aprobado. Pero se le ha venido dando largas a la integración. Yo no quiero entender que eso sea como un obstáculo para no llegar al final a alcanzar ese objetivo, que es el objetivo de empezar a preparar todas las bases y todos los procesos para la logística electoral. La logística electoral no es cosa baladí, ni es algo que podemos definir en 4 días, o en una semana, o en 10 días. Sobre todo, Chendo, sobre todo si consideramos que la estructura que está vigente en el Código Nacional Electoral es exactamente la estructura de 2013 y de 2017. Es la estructura que de lejos miró todo lo que ocurría en la cúpula del poder electoral. Es la estructura que en determinado momento se constituyó en testigos mudos de las actas planchadas, de los votos rurales, de los fallecidos que votaron, de las actas especiales validadas por la Embajada Americana, del reconteo de votos al margen de lo establecido en la ley.
Es la estructura de 2013 y del 2017. Y su servidora desde la presidencia tampoco ha tenido apoyo para hacer modificaciones en esa estructura. Modificaciones que son impostergables, como por ejemplo la dirección electoral. La dirección electoral es desempeñada de forma interina desde el año 2012. Por favor, un poder electoral donde su dirección electoral se desempeña interinamente desde hace 8 años. No hay el suficiente arraigo, no hay la responsabilidad ni el compromiso, y eso se manifestó en los procesos de 2013 y 2017. Pero desde la presidencia hemos ido hilando y hemos ido tratando de construir desde la perspectiva, ¿desde cuál perspectiva? Y esta debe quedar también bien clara, desde la perspectiva de la oposición al sistema bipartidista que manejó los procesos electorales hasta el 11 de septiembre del año pasado, que nos incorporamos nosotros, porque nuestro origen está bien determinado y no lo vamos a negar. Entonces aquí lo importante a determinar para poder hacer la modificación de las estructuras es hacia dónde se va el balance de las fuerzas. Muy bien. ¿Hacia dónde se equilibra ese tercero en el Consejo Nacional Electoral? ¿Se equilibra hacia sostener el bipartidismo con sus elecciones fraudulentas? ¿O se equilibra hacia la oposición de cara a darle al país elecciones limpias y libres? Y por eso hemos continuado nuestro trabajo y hemos incluido en esta propuesta la necesidad de hacer ya esa integración inmediata de los cargos, de los espacios estructurales que hemos aprobado. ¿Para qué? Para que con la gente técnica, con la gente que conoce en cada una de las áreas, incluida la gente que nosotros estamos proponiendo, se pueda impulsar un proceso electoral en unas mejores condiciones. Entonces, eso forma parte de nuestras peticiones, de nuestras propuestas, como también forma parte de nuestras propuestas el inicio de los procesos de licitación en temas que ya están claramente definidos. Y le voy a poner un ejemplo ahí. Abogada Moncada, ¿le parece si hacemos un alto, vamos a la pausa y luego cerramos con estas propuestas para seguir el desarrollo del programa? ¿Le parece? Usted manda porque usted tiene ahí el control. No puedo decir que no, así que la pausa. Y perfecto, ya regresamos. De la propuesta. Perfecto, ya volvemos aquí en Al Banquillo. Seguimos Al Banquillo con la abogada Rixi Moncada. Continúe con los puntos, quedan 2 pendientes de la propuesta. Bueno, estaba hablando yo sobre la propuesta que he incluido también, que debe analizarse de inmediato y debe resolverse, y aquí pido que no se le den más largas a esta propuesta en esta situación de emergencia, y es iniciar con el proceso de construcción para la licitación del sistema de transmisión y divulgación de los resultados electorales. La experiencia de 2013 fue terrible y la de 2017 también. El antiguo Tribunal Supremo Electoral invirtió cientos de millones en el sistema de transmisión, pero ese dinero invertido quedó allí en las empresas que fueron contratadas por técnico y al centro de datos de la institución. Esa es otra de las propuestas. Y bueno, una propuesta adicional tiene que ver con el tema presupuesto, y la última tiene que ver con instar al Congreso para la aprobación de la nueva ley electoral y de la ley del Tribunal de Justicia Electoral. En el entendido, Chendo, y esto también debe quedar absolutamente claro, ya lo he dicho en otras ocasiones, la ley puede no ser lo que esperamos,
si no garantizamos que al proceso vamos a ir con el nuevo censo y la nueva identidad. La ley puede tener un desarrollo en su articulado, en cada institución jurídico-electoral muy bueno, pero si en agosto el censo que recibimos es el censo del fraude, y si el 15 de septiembre, como ya lo establece la ley electoral, el 15 de septiembre de este año, el censo que mandamos a los municipios de todo el país es el censo del fraude, y si después estamos anunciando que es con la identidad antigua o que es con doble identidad que se va a ejercer el sufragio, de nada servirá la construcción normativa de la ley. Por eso es fundamental esa ley especial que ajuste los plazos para poder disponer del censo en las fechas. Y a nivel del Congreso, abogada. Voy a poner un ejemplo aquí. Como enviemos nosotros, como remitamos nosotros como Consejo Nacional el censo a los municipios, en los primeros 10 municipios se constate que el censo tiene fallecidos, ahí está ya la primera línea del fraude electoral constatado por la gente en los municipios. Por eso el tema es delicado y yo he querido llamar la atención con el suficiente tiempo, tanto a lo interno del Consejo Nacional Electoral, asumiendo mi responsabilidad como presidenta, como al Registro Nacional de las Personas a través de sus 3 comisionados, a los partidos políticos y a la sociedad en general. Y a nivel del Congreso, ¿qué han encontrado? Ir a un proceso electoral sin censo y sin identidad nueva. A nivel del Congreso Nacional, ¿qué ambiente han encontrado de todas estas propuestas? Porque ahí hay diferentes líderes políticos representados en sus bancadas y siempre se van adelantando los conceptos. ¿Qué notificación ha tenido, abogada Moncada? Yo que en el Congreso la voluntad fue manifiesta con la reforma que se dio a la Constitución, la ratificación de la reforma para esta nueva integración que de paso venía siendo exigida también por algunos organismos internacionales que están haciendo algún financiamiento con el tema del Registro Nacional de las Personas. Entonces la voluntad, yo no sé si fue manifiesta de manera espontánea o fue pues un poco obligada, pero lo cierto es que se produjo la reforma constitucional, se produjo la ley especial, se dio la integración de los organismos, se dividió la administración electoral de la justicia electoral y se ha avanzado pues en esta nueva estructura, y yo creo que lo que no podemos es dar pasos hacia atrás. En todo caso, lo que corresponde es dar un paso hacia adelante con la ley electoral, pero además garantizando que el proceso va a ser limpio con el censo y con la identidad nueva. A propósito de reformas a la Constitución, hoy Manuel Zelaya Rosales ha escrito que mañana entra para comenzar un proceso de socialización, una iniciativa que plantea una segunda vuelta en nuestro país. Ahí podemos dar lectura a lo que expuso el exgobernante, que se instruye a los representantes de Libre en el Congreso a aprobarla. Es una reforma constitucional que debería ratificarse en el próximo año en caso de ser aprobada por mayoría calificada, y es para que se discuta la posibilidad de tener una segunda vuelta en nuestro país. ¿Qué piensa de ello, abogada? Si me pregunta, mi criterio personal es totalmente a favor de la segunda vuelta. Creo que el país ocupa no solo una democracia, entendida en el sentido que aspirarla implica construir primero elecciones limpias, procesos electorales limpios que asuman el poder autoridades con la suficiente legitimidad. Para alcanzar esa legitimidad, si tomamos en cuenta los hechos ocurridos en 2003 y 2017 a nivel electoral,
Y por supuesto, si nos remontamos al crimen del golpe, que a mucha gente no le gusta recordar o que está ahí, forma parte de la historia, lo que creo que la segunda vuelta es la oportunidad para profundizar no solo una democracia, sino esa legitimidad que tanta falta nos hace. Creo que el país no puede seguir dándose el lujo de tener presidentes de 20%, porque el nivel de conflictividad es aún mayor. No hay una estructuración, no hay una construcción de base, no hay una construcción en el pueblo donde está la mayoría. Entonces, particularmente a favor de la segunda vuelta, a favor, qué bueno sería que se pusieran de acuerdo, que en el Congreso finalmente se aprobara. Si me pregunta sobre los antecedentes, creo que en este caso el Partido Libre fue permanentemente abanderado y que a través de su bancada, desde el periodo anterior, viene planteando la segunda vuelta como una opción de profundización del sistema y además de búsqueda de legitimidad. Está con nosotros esta noche al banquillo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada. Una pausa, ya regresamos. Banquillo, gracias a Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. Que le den Vitaflenaco. Seguimos al banquillo con la abogada Rixi Moncada, presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Tiene buena relación usted con los otros concejales? ¿Hay armonía o sus posiciones han mantenido algún grado de separación en cuanto a las buenas relaciones en este organismo colegiado? Abogada, sin haber entrado, debemos decir, a la etapa caliente del proceso. Bueno, es un organismo colegiado cuyo origen es público. El origen del organismo colegiado es público. Los 3 consejeros propietarios venimos de 3 fuerzas políticas diferentes, con visiones diferentes. Y por lo tanto, por supuesto que hay discusión, por supuesto que hay debate, y particularmente la presidencia en estos 8 meses ha sido objeto de obstáculo y ha sido objeto creo yo, de llevar para largo la aprobación de las propuestas que vienen desde la presidencia o que entran desde la presidencia al pleno. Se nos ha negado toda posibilidad para formar parte de la estructura, como yo decía al inicio. Y no se niega bajo argumentos que tienen en el centro al país. Esos son siempre falsos argumentos. ¿Y cómo van la integración de nuestras estructuras técnicas? ¿Y cómo van a formar los temas? Se nos ha negado con un sentido eminentemente político. Se nos ha obstaculizado 2 votos contra 1, de la misma manera que se eligió la presidencia para este año. Y eso no es extraño, por eso yo le decía al principio, lo que debemos ver es hacia dónde se equilibra la fuerza del tercero, hacia respaldar al bipartidismo o hacia respaldar a la oposición, que tiene un planteamiento para el proceso electoral que ya lo hemos hecho saber a través de estos 10 puntos en esta situación de emergencia. Pero eso es la democracia, abogada. Servidores de esto. Abogada, pero eso es la democracia. Al final, si se vota de 3, 2 supera 1. Eso no es la democracia. Eso no es la democracia. Es una votación. Eso no es la democracia. Yo admito, y lo dije de principio, admití el ejercicio de la presidencia porque pues estaba establecido que debía hacerse una designación
pero no es cierto. El hecho de utilizar los 2 votos contra 1 frente a propuestas claras de transparencia y de limpieza no es la democracia, es el acomodamiento de los intereses y son las líneas políticas claramente definidas entre lo que representa el bipartidismo y la oposición. Por eso debemos estar atentos para ver hacia dónde se inclina el balance. Bueno, ¿y cómo van a coordinar, abogada? ¿Cómo va a estar ese balance allí? Sí. ¿Cómo van a coordinar ese nombramiento de personal? Yo no estoy calificando de que sea bueno o malo. Simplemente sobre esos espacios vamos a construir, porque ese es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad política con el pueblo hondureño. Plantear la perspectiva, la idea, la visión, los principios de la oposición que han venido bregando durante estos últimos 10 años. Yo debo decirlo clara y francamente. Sí. El espacio que ocupo en el CNE, Chendo, es un espacio que le pertenece a la resistencia hondureña. Sí, abogada. Que le pertenece al pueblo en las calles, reclamando ¿qué? Elecciones limpias. Ese es el espacio que yo represento. Sí, abogada, ¿cómo van a coordinarse para tener el personal que deberá requerirse en su momento de cara al proceso electoral sin entrar en discusiones que, como le reitero, seguramente van a ser calientes a la hora de las verdades, porque aquí los políticos se conocen todo. Lo que debe regir son los principios en igualdad. Debemos coordinarnos en igualdad. El primer principio. El segundo, transparentes. O sea, no sé, yo llevo ahora 8 meses en la presidencia sin poder avanzar lo que debería haber avanzado, porque simplemente no tengo el apoyo de 2 consejeros que han negado distintas oportunidades, que son de cara a obtener buenos resultados, que son de cara a avanzar en un proceso en donde el tiempo lo tenemos ya encima. Y ahora, si le sumamos esta crisis humanitaria triste, de difícil manejo para el pueblo por sus condiciones políticas, económicas, sociales, si le sumamos, entonces, pues los tiempos se van acortando. Debemos manejarlo con base en los principios. Para nosotros, 100% transparencia, igualdad, elecciones limpias, procesos públicos, procesos de ejecución de compras y contrataciones vía licitaciones, procesos abiertos, ampliamente participativos, pero sobre todo pueblo informado, pueblo que esté atento a las decisiones y hacia dónde se equilibran las fuerzas, porque eso nos va a dar la pauta del proceso electoral que nos espera. Por lo pronto, lo fundamental para el Consejo Nacional Electoral es garantizar que va a haber un nuevo censo y una nueva identidad, para que ese no sea el primer elemento del fraude con un porcentaje que supera el 25%. Muy bien, le agradezco, abogada. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Chendo. Muy gentil por la invitación. Buenas noches a todos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, con nosotros esta noche al banquillo. Les recordamos siempre el uso de la mascarilla. Es nuestro escudo. Con el uso del tapaboca nos protegemos nosotros y le protegemos a usted. Muchas gracias por habernos acompañado. Feliz noche.